Hoy, continuando con nuestra serie de proverbios, abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de este libro. Este capítulo tiene dos divisiones. Del versículo 1 al 19 habla sobre la amonestación contra la pereza y falsedad. Y del versículo 20 al 35 habla sobre la amonestación contra el adulterio. Nosotros estaremos viendo lo que es la amonestación contra la pereza y falsedad, que es del versículo 1 al 19. Espero que ya estén ahí en sus Biblias. Y esta primera división tiene 3 subdivisiones. Esta subdivisión primera sería del versículo 1 al 11, que es el consejo del padre al hijo para tomar buenas decisiones. Y del versículo 12 al 15 veremos la descripción del hombre malvado. Y del versículo 16 al 19, las 7 cosas que Dios aborrece. Comencemos nuestro estudio con una palabra de oración. Padre, venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, a pedirte que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor. Que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibirla. Que ilumines nuestro entendimiento, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración, Padre. Amén. Cuando hablamos sobre la paternidad que ejerce un padre sobre sus hijos, solo puede venir a nuestra mente palabras como amor, cuidado, protección, seguridad, consejo y provisión, entre muchas otras. Y esto es lo que precisamente Salomón nos muestra en este pasaje de Proverbios 6. Él trata de prevenir a su hijo sobre no tomar decisiones equivocadas, que no solo pondrán en riesgo su estabilidad emocional, sino también su estabilidad económica. En pocas palabras, su futuro. También da a su hijo consejos sobre no dejarse dominar por el pecado de la pereza, pues igualmente este lo puede llevar a una vida de pobreza, de escasez, y tal vez a algunas personas no les tocó experimentar la presencia de un padre terrenal en su vida, ya sea físicamente o que se haya hecho presente en su vida como padre. Pero lo cierto es que Dios es para nosotros, sus hijas, ese Padre amoroso, protector, que por medio de su palabra nos revela hoy este consejo de ser sabias y no caer en los errores que nos advierte por medio de su palabra a continuación. En el versículo 1 de este capítulo 6 de Proverbios dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Fiador, empecemos por ver cuál es la definición de fiador. Es la persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Vemos aquí un padre amoroso que se ocupa en aconsejar a su hijo sobre no tomar decisiones equivocadas que lo llevarán a sufrir consecuencias desagradables y muy posiblemente graves. Advierte a su hijo de no comprometer sus bienes, no poner su patrimonio en manos de una persona que ni siquiera conoce. En Proverbios 11:15 nos dice: Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La ansiedad es un estado de angustia, de inquietud,
de extrema inseguridad. Y es que, ¿cómo vivir tranquilas cuando sabemos que nuestra estabilidad económica está en juego? La seguridad de nuestros hijos, de nuestra familia, y todo por tomar decisiones comprometedoras con falta de entendimiento. Decisiones irresponsables. Dice el versículo 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchas veces, hermanas, hablamos a la ligera y no tomamos conciencia que nuestras propias palabras pueden llevarnos a compromisos que ponen en riesgo nuestro patrimonio. Muchas veces, por quedar bien con las personas que apreciamos, por no ser criticadas, por agradar a los demás, por temor al qué dirán, si no lo hacemos, porque no se sientan ofendidos, entre muchas otras razones. Pero lo cierto es que hay otras formas de ayudar a nuestros amigos, personas que apreciamos, como ofrendar a sus vidas en dinero o en especie. Dios nos pone como mayordomos de nuestros bienes y ponerlos a merced de un extraño sería un grave descuido. En el versículo 3 dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Muchas veces va a ser necesario retractarnos de nuestras malas decisiones, reconocer en humildad que nos equivocamos y pedir que se deshaga aquel compromiso que adquirimos de manera irresponsable. Es mejor tomar ese paso que tener que lamentarnos cuando nos encontremos en los momentos de escasez, por haber preferido abrazar el pecado de nuestro orgullo. Dice el versículo 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Dice el padre a su hijo, reacciona, hijo mío, despierta, abre tus ojos, no es tiempo de dormir, no sea que venga la prueba y te encuentre dormido. Dice el versículo 5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Quien adquiere la responsabilidad de la deuda de otra persona queda atrapado porque ha cedido el control de aquello que Dios le había encomendado administrar. Por otro lado, hay otra tentación más dispuesta a apartar al hijo de los caminos de la sabiduría, y esta es la holgazanería. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El padre pone como ejemplo a este ser diminuto, la hormiga, por ser una trabajadora incesante. Nada más tentador que permanecer en nuestra cama, sobre todo si nos asusta enfrentarnos a las tareas que requieren nuestro esfuerzo físico. Nada tan fácil como dilatar y posponer decisiones y acciones, evadiendo nuestra responsabilidad de enfrentarlas o resolverlas. Tal vez en nuestra pereza tengamos la vana esperanza de que mañana nos levantaremos y descubramos que las cosas se han arreglado solas. ¿Podrá ser esto posible? ¿Será una manera sabia de conducirnos por la vida? Dice el versículo 7, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, la hormiga, ¿verdad? Estamos hablando de la hormiga. El versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, dice el versículo 8, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ella
reúne con diligencia bajo la tierra el alimento, creando cámaras para almacenar las provisiones ante un futuro incierto, y todo esto lo hace sin la guianza o supervisión de un jefe o alguien que supervise su trabajo, por simple iniciativa propia. El padre pone a la hormiga como ejemplo de un constante trabajo arduo, organización, planeación y diligencia. Vamos a ver qué significa diligente para entender por qué el padre pone como ejemplo de diligencia a la hormiga. Dice, el diligente es cuidadoso, exacto, activo, ligero en el obrar. Esa es la definición de diligente. Siempre está listo para hacer lo que debe hacer en el momento que debe hacerlo, en el lugar donde debe hacerlo, aunque no desee hacerlo. El hombre diligente es movido por el sentido del deber. A partir de este versículo 9 hasta el 11, se trata de la relación del hombre consigo mismo en cuanto a la falta de dominio propio. Dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Vemos cómo el hijo es esclavo de su propio cuerpo, en lugar de que su cuerpo sea esclavo de él. Dice Proverbios 10:5, el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. ¿Cuántas veces los apetitos de nuestro cuerpo que no nos convienen nos dominan? Dice el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descanso, un descansito y te cruzas de brazos. Total, ¿qué tanto es tantito? Hay personas que han perdido sus trabajos por ser sorprendidas tomando una siesta dentro de su jornada laboral, lo cual es muestra de una gran irresponsabilidad y descaro. Dice el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 10:4 nos dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Poco trabajo es igual a escasez, mucho trabajo es igual a abundancia. Vemos que la Biblia alaba la laboriosidad. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también alaba la previsión. Esto es la planeación para suplir las necesidades económicas. Dice 1 de Timoteo 5:4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Pero asimismo, también la Biblia condena la preocupación. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a ver ahora de los versículos 12 al 15 las características del malvado. Dice el versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca.
Los comentarios de algunos teólogos coinciden en que se refiere a una persona indigna, literalmente un hombre de Belial. En la literatura judía, Belial se usa para Satanás o el anticristo. Pablo emplea una frase semejante en 2 Corintios 6:15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La Nueva Versión Internacional dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La persona indigna es la que no tiene valor social ni carácter moral. A esto se refiere cuando escuchamos el hombre depravado. No tiene valor social ni carácter moral. Dice el versículo 13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. En ese tiempo, en el Oriente y hasta el día de hoy en varios países, es común ver cómo los hombres deshonestos se comunican con otros hombres malvados, haciéndose señas cuando maquinan hacer algún acto de maldad, como una forma de actuar en común acuerdo, en complot, para llevar a cabo sus perversidades. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Proverbios. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Ya sea abiertamente o de manera sutil, el malvado incita a la disputa. En el ámbito familiar, disolviendo los matrimonios. En el ámbito social, las amistades se rompen. El comercio, los negocios, la política y los asuntos internacionales, todos sufren a causa de su hábil trabajo. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dice Proverbios 6:15, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Tarde o temprano su propio mal lo alcanzará. Cuando llega el desastre es súbito, completo e irreversible. Una y otra vez veremos repetirse esta verdad en el libro de Proverbios. Los hacedores del mal no se saldrán con la suya. Dios vigila y juzga. Del siguiente versículo 16 al 19 estaremos viendo lo que el Señor aborrece. Para subrayar la actitud de Dios contra la maldad, Salomón nos hace ver 7 cosas que el Señor aborrece. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Nuestro Padre Dios nos da a conocer por medio de esta palabra cuáles son aquellas cosas que Él detesta, que Él no soporta. Y tal vez nosotras, como sus hijas, deberíamos estar interesadas en anotarlas y grabarlas en nuestra mente y corazón. Deberíamos tal vez preocuparnos por no olvidar ninguna de ellas, pensando y meditando en esta palabra con temor y con temblor. Y no está de más decir que como sus hijas, nosotros también debemos aborrecer estas 7 cosas, pues estas 7 cosas provocan enemistad con Dios.
¿Cuáles son estas 7 cosas? ¿Cuáles son estos 7 pecados que Dios aborrece? Dice el versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Comencemos con el número 1 de esta lista. Los ojos altivos reflejan un corazón orgulloso, un espíritu arrogante, contrario al que nuestro Señor Jesucristo mostró aquí en la tierra. Él es y fue siempre un ejemplo de humildad. Dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una persona altiva carece de dignidad, carece de sabiduría. Jesucristo, en su carácter humilde, es un ejemplo de sabiduría. Él es la sabiduría. La segunda cosa de nuestra lista que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Refleja un corazón engañoso. Dice Proverbios 26:28. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. En la lengua que habla falsedad hay aborrecimiento hacia quien difama. Y la boca lisonjera habla hipocresía, falso halago para obtener algún provecho de quien adula. La siguiente cosa de nuestra lista es que Dios aborrece, es las manos que derraman sangre inocente. Proverbios 1:11 dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. El asesino, el malvado, no necesita un motivo, una razón para odiar a su prójimo, hasta el punto de querer derramar su sangre. Su deseo y sus pensamientos están siempre inclinados a hacer el mal. Sus manos están bañadas de sangre inocente. Engañan y presionan a otros faltos de sabiduría para cometer juntos sus crímenes. Dice el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Estas son las otras 2 cosas, los otros 2 pecados que Dios aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dios aborrece el corazón que planea intrigas malvadas, el corazón que se deleita en hacer el mal. Proverbios 24:2 dice, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Los pies que corren hacia el mal tienen prisa por hacer lo malo, mas sin embargo son lentos para hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 19, para continuar con las 7 cosas que Dios aborrece, dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras es el que Dios aborrece y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso es aquel que afirma mentiras y es causa de gran daño e injusticia. Dice Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. El que siembra discordia entre hermanos. Veíamos anteriormente en Proverbios 6:14 el hombre que incita a la disputa.
Dice Proverbios 6:14, el malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Veíamos que este hombre es capaz de destruir matrimonios, familias, empresas, pero aún este hombre es capaz de la destrucción de la unidad de una iglesia. A esto se refiere cuando dice el que siembra discordia entre hermanos. Esta lista de pecados sirve como una advertencia de que Dios mira cada pecado como una abominación, ya sea de pensamiento en el corazón, de palabra o de obra. Lo más sorprendente de todo es que podemos vernos a nosotros mismos en la lista. ¿Cuán a menudo no hemos caído de una manera o de otra en toda clase de pecados? En vez de considerar a unos pecados como más mortales que los otros, la Biblia nos informa que cualquier violación de la ley de Dios es fatal. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Podemos estar agradecidas de que Dios, que aborrece el pecado, haya descargado su ira sobre su propio Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5:21. Sobre la cruz, Jesús sufrió la desgracia que debió habernos sucedido a nosotros por causa de nuestros pecados. Demos gracias a Dios porque hemos sido redimidas a pesar de que algunas veces podamos haber cometido tal vez alguna de estas cosas que menciona esta palabra, alguno de estos pecados, pero nos hemos arrepentido delante de Dios y ahora confiamos en que hemos sido redimidas por su sangre preciosa derramada en la cruz por amor a nosotros.